Sacamos los datos. Por ser una espira circular, obtuvimos la superficie y de ahí obtuvimos o requeríamos sacar el ángulo, ¿de acuerdo? Como me dice que es un perpendicular, entonces nosotros vamos a saber que tenemos un ángulo de 0 grados, ¿sí? Obtenemos el flujo y ahora sí apliquemos lo que sería las ecuaciones para determinar nuestro inciso A, que es duplicar el campo magnético. ¿Sale? Recuerda, el campo magnético que nosotros tenemos es 0.24. Si nos piden que dupliquemos este campo, pues entonces aquí serán 0.48, es decir, 0.24 por 2. ¿Sale? Entonces, a eso es a lo que nosotros le vamos a conocer como flujo final. Toda vez de que nos están diciendo, ¿sí?, que vamos a duplicar ese flujo en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a estar obteniendo nosotros nuestro flujo, ¿sí? Si vamos a utilizar nuestra ecuación de fuerza electromotriz, la F inducida en la espira, entonces decimos que sería menos la diferencial del flujo en cuestión o con respecto al tiempo, ¿sí? La diferencial del flujo sería entonces el flujo final que nosotros ya tenemos menos el flujo inicial, que fue lo que nos expuso o nos manejó en su cantidad original nuestro problema, y entonces nosotros vamos a introducir datos, ¿sí? Nuestro flujo final es este que acabamos de calcular cuando se duplicó nuestro campo, ¿sí? El flujo inicial es cuando tenemos el puro 24 teslas, ¿sí?, en el tiempo que nos están manejando, que se incrementó, que es 0.05 segundos. Esto nos da menos 3.768 volts, que de acuerdo a lo que me acaban de decir, ya habíamos llegado a este valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. ¿Intentaste hacer el siguiente problema, el siguiente inciso, donde se anula el campo magnético? Es decir, este campo no va a existir. Este campo va a ser 0. Vamos a verlo entonces. ¿Sí? Decimos que se anula el campo magnético. ¿Sí? Nuestro flujo inicial, pues es igual, ese no varía, ese está desde el principio, ¿sí? Y tenemos 0.1884 Webers, de acuerdo a lo que nosotros ya vimos en el inciso anterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice el problema, el campo magnético se anula, es decir, va a valer 0 teslas. ¿Sí? ¿Ves este cuadro amarillo que está aquí? ¿Se te está reflejando a ti o no? Sí, se ve. Sí se ve. Sí se ve, profe. Voy a dejar de compartir. No sé por qué me aparece esa chachara, pero estorba. Bueno, a ver si así ya queda mejor. Okay. Entonces, ¿sí?, nuevamente vemos nuestra superficie, colocamos nuestra espira y perpendicular a esta superficie sabemos que está el vector superficie, ¿sí? Ese ya lo conocemos, ya sabemos que ahí se va a presentar, entonces lo vamos a tener. Pero el flujo se hizo 0, entonces ya no va a haber ningún otro vector aquí. Recordemos que generalmente siempre ponemos el vector superficie y el vector flujo, que dependiendo del ángulo nos va a dar ese coseno.
¿sí? Alfa. Entonces, no hay flujo, no hay ningún ángulo. Vale 0. De tal suerte entonces que nuestro flujo final, colocando los valores que nosotros obtuvimos, son 100 espiras, 0 de flujo, ¿sí? La superficie por el coseno del ángulo que no se formó, que es 0, y entonces nuestro flujo final, pues, va a ser 0 Weber por razones más que lógicas. Aquí tenemos un 0, entonces, por simple deducción, sabíamos que nos iba a dar un valor de 0, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos la FEM inducida, solamente nos quedaría en función del flujo inicial que era de 0.1884, ¿sí? Entonces, flujo final, 0, menos el flujo inicial, que ya lo conocemos, ¿sí? Con respecto a ese tiempo, ¿sí? De tal suerte entonces que para este caso, cuando en un momento, en un tiempo 2, en un tiempo final, se está anulando el flujo, nosotros vamos a tener una tensión inducida de 3.768 volts. ¿Dudas? Profe, No, ¿aquí no profesor. sería negativa? ¿Mandé? ¿No sería aquí negativo? Ah, no. No, No, ya vi, ya vi. por este signo. Sí, sí, sí. ¿Sí? 0 menos esto me va a dar 0. Bueno, me va a dar menos esto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Menos por menos, entonces ya aquí me da más. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Así es. Ok, dudas, preguntas. Estos son ejercicios clásicos. En cualquier libro generalmente encuentran este tipo de problemas, ¿sí? Y la mayoría de las veces utilizamos los mismos valores, ¿sí? Entonces, no vas a tener problema para localizarlo. Aquí a lo mejor lo único que estoy haciendo es desarrollarlos un poco más para que logres encontrar o seguir el resultado, ¿vale? Ok, entonces, vámonos entonces a ver para el inciso C, ¿sí? El inciso C me dice que se invierte el sentido del campo magnético, es decir, nosotros teníamos paralelo aquí al vector superficie, el vector flujo, ¿sí? Y hacíamos un ángulo de 0 grados. Ahora me dice, no, fíjate que el campo no va en este sentido, sino va en sentido opuesto, es decir, se opone al flujo o al vector S, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Recuerda, lo más importante es poder visualizar el cómo se están comportando estos dos vectores para poder determinar este ángulo, ¿sí? Al cual le vamos a sacar ese coseno. Entonces, tengo ahí nuevamente mi espira, mi vector S, sé que mi vector flujo va a estar en sentido opuesto, ¿sí? Y por lo tanto, voy a estar diciendo cuánto tiene este ángulo. ¿De cuánto estoy viendo este ángulo? De 180 grados. 180 grados. Y ahí lo tenemos, 180 grados, que esa es la parte más importante, ¿sí? Si nosotros tenemos un ángulo de 180 grados, bueno, pues entonces ya puedo encontrar mi flujo final, ¿sí? Siguen siendo 100 espiras, siguen siendo 0.24 que tenemos como superficie, 0.00788, ¿sí? Por el coseno de 180 grados. ¿Y eso cuánto te da? A mí me da menos 0.1884, profesor. Menos 0.11884 Webers. Lo más importante aquí son las unidades. Acuérdate, no se te olviden poner unidades, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe. Entonces ya tenemos nosotros ahí el flujo final. Si ya tenemos el flujo final, pues lo demás sería aplicar las ecuaciones. Aplícalas y dime cuál es la FEM, la fuerza electromotriz inducida, en el caso del inciso C. Te doy unos minutos para que llegues a determinarme cuánto vale la FEM inducida en este ejercicio.
Me da 4.144 volts. Ok, entonces decimos nosotros que la inducción electromagnética, electromagnética inducida a la FEM sería igual a menos el flujo final menos el flujo inicial con respecto al tiempo, y esto está dado en volts. Entonces, el flujo final ya lo tenemos, ¿sí? Sería menos 100, menos 0 punto, aquí me falta el punto, ¿sí? 1884 menos 0.1884 entre 0.05. ¿Es igual o tengo un error ahí? A mí me dio eso. Te da el valor, ¿verdad? Sí, Pero yo tengo un error aquí. ¿Ya lo observaste? Yo tengo el repetido, punto, ¿no? ¿sí? Ah, sí, bueno, 0.7536. Sí, que es este, ¿no? Ok, sale, aquí tengo un error, yo repetí el mismo valor, esto no es cierto, ¿sí? Esto no es cierto, ¿sí? Pero el valor es correcto, ¿es cierto? No, el error está en que no puse el punto en el primer valor. En el primer valor aquí hay un Ahí, error, ahí ¿sale? era 0.1884 Así es. y el resultado es 0.7536. A ver, voy a quitar este. Aquí me falta un punto, ¿no? Sí, No sé por qué no me deja trabajar. Como las trabajo yo en mi otra máquina, no sé si meto alguna clave para que no se modifique y no lo puedo hacer. Bueno, después lo corrijo para ponerlo bien, ¿sale? Nada más, por favor, tomen el dato correcto. Tomen el dato correcto correspondiente al valor que tu compañero nos está dando en el punto C. Ahí, este es el valor que debemos de corregir, ¿sale? El valor es 0.753 o 7.536 volts. Aquí hay un error de signo, de punto decimal, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No, Ok. profe. Vamos entonces a ver el D. ¿Sí? Se gira la bobina 90 grados en torno al eje paralelo del campo magnético. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿sí? Que, a ver si alcanzan a ver mi mano. ¿Sí, ¿sí ven? Ese es mi plano de la espira y lo que estoy haciendo es girarlo. Y lo vas a ver así. ¿Sí? 90 grados, observa. Giró 90 grados. ¿Sí? Se movió, pero el flujo cambió. El flujo se cambió. No, el flujo no se mueve. ¿Sí? Ese es mi flujo inicial. ¿Sí? Aquí voy a tener a mi campo, voy a poner superficie, el vector superficie, voy a componer vector flujo, ¿sí? Y ahora voy a poner el eje, ¿sí? Paralelo al campo magnético, es decir, aquí lo voy a poner, ¿sí? Porque aquí me va a estar dando 0 grados, ¿sí? Entonces voy a poner mi flujo, ahí está mi eje, y me dice que lo gire, es decir, voy a hacerlo girar en su propio eje, ¿sí? ¿Cuánto lo voy a hacer? Lo vamos a hacer girar 90 grados, ¿sí? Si hago esto, entonces moví los ejes, pero el flujo no cambió, ¿sí? Si no hay cambio de flujo magnético, entonces seguimos trabajando con el mismo ángulo de 0 grados, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos
moviendo. ¿Sí? Entonces, si no hay campo de flujo magnético, se anulan estos campos, no hay flujo final y por lo tanto no hay una nueva inducción electromagnética. Para que haya una inducción electromagnética requiere de haber un cambio en el flujo, un corte de líneas de flujo magnético para que se pueda inducir esa diferencia potencial. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Ok. Tenemos otro inciso, ¿verdad? El inciso E. Ok, se gira la bobina. Perdón. Dime. Un favor, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Gracias. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? ¿Sí se ve bien así? Este cuadro donde ustedes están, ¿se ve para ustedes? Bueno, no sé. ¿Ese no se ve? ¿Dónde están sus fotografías? ¿Solamente se ve la presentación? Sí, solo se ve la presentación. Ok, sale, perfecto. Ok, entonces, ya aquí ya no hay dudas, ya no hay preguntas. Entonces nos vamos con el inciso E. Se gira la bobina 90 grados en torno al eje perpendicular al campo magnético. Eso quiere decir, fíjate mi mano, ahí está mi mano, ¿sí? Hace ratito lo que hacíamos es girarlo sobre el propio eje, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es, ¿sí? Perpendicular, es decir, lo voy a mover de esa forma, ¿sí? Si muevo de esta forma mi bobina, mi campo, entonces el flujo y la superficie sí se están cambiando, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos ejemplificar con el dibujo, ¿sí? Ese es mi flujo inicial, ¿sí? Aquí tengo mi bobina en mi superficie, voy a colocar mi vector superficie, voy a colocar mi vector flujo, ¿sí? Ahora, lo que voy a tener ahí como ángulo va a ser el mismo que nosotros hemos venido manejando, que es 0, ese es el inicial, ¿sí? Y voy a meter, ¿sí? Mi eje en el torno de la bobina, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Dice que lo voy a mover, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? ¿Cuánto? 90 grados. De tal suerte entonces, que nuevamente te lo pongo, ¿sí? Lo que voy a hacer es girarlo 90 grados. Vamos entonces a tener esto, ¿sí? Pero como el vector superficie es perpendicular al campo y el campo a la superficie de la bobina y la bobina la estoy moviendo, entonces el campo superficie sí se está moviendo. ¿Cuándo se está moviendo? Ah, pues lo que me dice mi ejercicio, se gira 90 grados. Por lo tanto, si aquí tenía yo 0 grados, ahora voy a estar formando un ángulo de 90 grados. ¿Queda entendida esta parte? Si la observas, Sí, profe. ¿ok? Entonces, ejecutamos nuestras ecuaciones para encontrar el flujo final y posteriormente determinar la FEM inducida. Haz tus ecuaciones y dime cuánto fue la FEM inducida. 3.768 volts. 3.768 volts. Todos los demás llegaron a la misma, al mismo resultado. Sí, profe, el mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Aquí sería mi flujo final. Ahora es coseno de 90 grados. Todo lo demás permanece exactamente igual, ¿sí? Una vez teniendo mi flujo final, entonces voy a tener 3.768 volts. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí.
Ok, dudas, preguntas. Profe, yo no entendí muy bien lo del ángulo de 90 grados. ¿Por qué quedaron así diferentes los vectores? ¿Me podrías explicar eso, por favor? Ok. A ver, te dice, este es el estado inicial, ¿sí? Ponemos tu superficie, sobre tu superficie, la bobina que va a estar trabajando ahí, y sabemos que el vector superficie es perpendicular a la bobina. ¿Eso es correcto? Sí. Ok, ahora te dice en tu ejercicio, en tu posición inicial, que el vector flujo, que el vector B, ¿sí? Es perpendicular al plano. Entonces quedó este. Ese es tu estado inicial. Tu estado inicial entre el vector superficie y el vector flujo forma un ángulo de 0 grados. ¿Es correcto? Sí. Ok. Ahora te dice, el inciso E te dice, gira la bobina, es decir, esta parte roja, gira 90 grados en torno al eje perpendicular. Este es el perpendicular. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo tu eje es girar de forma perpendicular. ¿Sí? Es decir, a formar el ángulo de 90 grados, porque esa es la parte perpendicular. ¿Sí? ¿Qué Ok. hace? Pues te dice que va a girar en este sentido. ¿Sí? ¿Cuánto? A 90 grados. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos ahora, ¿sí? El flujo no se movió, lo que se movió fue la espira, fue la bobina. ¿Sí? El flujo permanece constante, mientras que la espiral se movió, pero al moverse la espiral, ¿sí? El vector superficie, que siempre es perpendicular a la espiral, formó entonces ahora un ángulo de 90 grados con respecto al vector flujo. Ok, gracias, profesor. Vale, perfecto. Entonces, ¿ya quedó? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada, solamente regrese, por favor, la diapositiva. Regresamos la diapositiva. Sí, por favor, solamente para tomarle captura. Espérenme tantito que tengo un problema de... F, profe. Todo por regresar la diapositiva. Sigue sin estar, ¿no? Le van a preguntar sobre si el trabajo ese que dejó de investigación se lo tenemos que entregar. Pues no he hecho nada. Pero no sé. Chicos, el profe va a tener que entrar de nuevo o va a mandar otro link. No sé, hay que esperar unos 5 minutos. Ya vemos. A ver si se vuelve a conectar con el mismo link. Vale. Chicos, una pregunta. ¿El trabajo de investigación del profe de qué era como tal? Es que no lo recuerdo. Pues yo me acuerdo que dijo que investigáramos algo de seguridad en el laboratorio o algo así,
Por ejemplo, dijo que investigáramos qué tanta corriente o voltaje puede soportar el cuerpo humano. Ah, No, vale, era pero... seguridad y riesgo eléctrico de la NFPA. Es una tipo de norma. Ah, vale. Oye, pero ¿era para entregar? Disculpen. Mira, yo digo que mejor le preguntemos todo bien, o sea, hay que hacer de cuenta que nada más lo mencionó y le preguntemos bien. Ah, va, pues ahorita que entre le preguntamos, chicos. Gracias. Órale.